la mesa de Esta Noche María Cela. Bueno, en nuestro hashtag suicidio ENM, para que ustedes puedan comentar y nosotros compartir esos comentarios. Nuestros invitados esta noche, Ana Simó, bienvenida, psicóloga, terapeuta sexual familiar y de pareja, Yomali Almonte, quien trabaja también con el equipo de Ana Simó, psiquiatra general, Centro Vida y Familia. A la izquierda, Cándido Mercedes, sociólogo, y a la izquierda de él, la licenciada Mari Mora, quien es psicóloga y poetisa además. Y hay que agradecer, porque hay algunos de ustedes han venido más de una vez, muchísimas gracias. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos han venido antes. Yomali también. No había venido, tengo la oportunidad. Ah, es la primera vez. Es la que primera Yomali vez, viene. así mismo. Casualmente Ana estás vestida de negro. Sí, tú, es no sé. Las pura energías, casualidad. Las energías, no, que no quiero que se asocie para que la gente no piense Claro. que es como sensacionalismo. Es pura casualidad. Señores, la primera pregunta es, aunque Edwin en el informe que escribió Diana dice que han aumentado, a uno le da la impresión de esto porque como han sido públicos y se han resaltado en los medios de comunicación y en las redes sociales, uno quizás puede pensar que se ha incrementado la tasa de suicidios en República Dominicana, pero la pregunta es válida, ¿realmente se ha incrementado o es que por el hecho de que han sido en la forma en que han sido, que ya hablaremos de por qué, parece como si se hubiesen incrementado? ¿Quién tiene esa respuesta? Como dice el Aquí caballero. es ping pong, Como dice aquí el no, caballero. nadie tiene que esperar, ya ustedes lo saben. En realidad no han aumentado. El aumento mayor en República Dominicana del suicidio fue en el 2012, que fueron 638. No ha habido más alto de ahí. Ahora, el problema es la espectacularidad con que se está haciendo y la manera en cómo los medios de comunicación abordan aquello. Lo importante a veces no es ver el suicidio como un acto individual, personal, producto de una desesperación del individuo, de una angustia o la pérdida del interés por la vida. Hay factores sociales que explican. Por ejemplo, República Dominicana, el suicidio es eminentemente masculino. El 80% son varones, el 20%. Pero ¿qué pasa? En los últimos años, antes se suicidaban las personas de 65 años o más. Ahora estamos encontrando una variable, un cambio, son los jóvenes. Fíjense, el 52% es entre 20 y 44 años. Pero cuando seguimos segregando, nos vamos a encontrar que el 32% es entre 20 y 34 años. Entonces, si vemos el suicidio como causa multicausal, por ejemplo, psicológico, social, ambiental, cultural, biológico, nos vamos a dar cuenta que se está incubando en la sociedad dominicana factores sociales que lo estamos inobservando. ¿Cuáles? ¿Por qué ha aumentado el suicidio en los jóvenes? Y también por qué está creciendo tanto la delincuencia y la violencia en República Dominicana. Y vemos que son jóvenes. Entonces, hay factores sociales. Eso está relacionado de sí, alguna manera, ¿cómo las cuáles? mismas causas. ¿Cuáles Sí. son esos factores? Fíjate, ustedes saben que en República Dominicana, por ejemplo, el 19% de los jóvenes que se han graduado no están trabajando. No tienen oportunidad. Aquí hay, de cada 100 jóvenes, el 30% no tiene empleo. ¿Es el factor económico una de las El principales o la principal causa? Desde el punto de vista social, sí. El empleo juega un papel, la violencia intrafamiliar juega un papel, los conflictos intrafamiliares juegan otro papel, la pasión desbordada juega un papel, la salud, por ejemplo, en los hombres, cuando se estudia, los varones, la causa del suicidio es por salud, por problema económico y problema de pasión desbordada. Entonces, Pero también, por ejemplo, los trastornos anímicos. exacto. Vemos Psicóticos. muchos ejemplos, Exacto. nosotros lo hemos estudiado, el tema de los trastornos anímicos. Pero los trastornos anímicos son más, las mujeres son más proclives por asuntos hormonales a tener cambios. Sin embargo, vemos que la tasa es muy diferente. O sea, en el Pero 2014... los intentos de suicidio en mujeres mayores, tengo Exacto. entendido. Fíjate, Exacto. lo que Ajá. pasa es Son que intentos fallidos. Los logran menos. intentos Esta es una suicidas sociedad- son mayores Sí. en mujeres, pero el hombre lo comete con mayor frecuencia porque utilizan métodos más duros. Más Las drásticos. mujeres tienen, cometen el hecho con cortarse las venas, utilizar algún tipo de sustancia como Exacto. fármacos, El envenenamiento. medicamentos tóxicos. El hombre se da un disparo, se precipita de altas, de Se mucha tira de altura, varios- exactamente, o sea, de un o puente. muchas veces se ahorca. Entonces ahí es que está la variable. La mujer lo intenta mucho más, pero el hombre realmente cuando lo Lo logra intenta, más. lo logra Lo logra más. más. Pero hay algo que yo quería resaltar, me excusan, que hay otra que no.
Fíjense, el peligro de esto es que por cada persona que se suicida, hay 20 que lo han intentado. Y entonces aquí hay el tabú de no visibilizar eso. La misma familia, si Cándido Mercedes se trató de suicidar, pero no se consumió el acto. Lo callan, claro. No, lo callan, o si no, ¿a quién es tu busca? Ah, el loco ese. Y comienza a descalificar. Y lo Hay un descalifica. componente de vergüenza, Exacto, claro. Hay un de componente. vergüenza. Y, eso, y no tenemos estadísticas, lamentablemente, del que lo piensa. Exacto. Porque el suicidio es estigmatizante. Y cuando se suicida una persona en una familia, un miembro de una familia, 2 o 3 generaciones todavía quedan marcados por el impacto psicológico que produce un suicidio A en mí, una a mí hay familia. una pregunta que me surge a propósito de uno de los últimos hechos que ha sido quizás el más manoseado por la prensa, el caso del arquitecto, que su familia decía, él no estaba deprimido, él se veía bien. ¿Es siempre el suicida una persona depresiva? No. No. El suicidio muchas veces es impulsivo. Hay muchos factores, por eso Como de decimos arranque. que es un fenómeno multicausal, multifactorial. Pero dentro de las causas del suicidio está el suicidio por impulso. El paciente no estaba enfermo, no tenía una enfermedad mental, aunque cabe destacar que el 90% de los pacientes que se suicidan tienen un trastorno mental. Y al final del camino, todas las enfermedades mentales tienen como resultado un intento o un suicidio ¿No consumado. hay un componente genético? Claro que Sí. sí. Una predisposición. Claro que sí, una A la predisposición depresión, genética sí. importante para la depresión, que es dentro de los trastornos mentales, pues la patología que más se relaciona con el Sí, suicidio. porque uno piensa, bueno, porque su mamá se suicidó, ella piensa que ella también va a terminar así, pero puede ser que como la mamá se suicidó porque era depresiva y a lo mejor la hija ha heredado o el hijo. No hay que hay factores Exactamente. genéticos. Pero lo que ocurre cuando en tu familia alguien se suicida, tú sientes que tú tienes un permiso. Ajá. Muchas veces tú dices, bueno, si ella lo hizo, también yo tengo esa salida. Ok, ese permiso también se puede llevar a la sociedad. Vamos a ver. Usted hablaba de los medios de comunicación, Mari, yo quiero que también me opine sobre eso. Cómo se resalta el tema, cómo se enfoca, cómo se informa sobre el hecho del el acto de suicidio, que generalmente siempre se hace cuando son públicos. Si es en la casa, los medios de comunicación difícilmente estén hablando de estos temas. Pero la forma puede inducir a que otras personas se suiciden, porque se han publicado libros que han desatado suicidios en sociedades, en el lamentablemente. pasado, en muchas épocas en el pasado. Se emulan, se imitan. La gente tiende a emular. Pero hay un detalle. En nuestra época la intimidad, el concepto de intimidad se ha diluido y cada vez buscamos más el exteriorizar en las redes sociales, en los reality shows, en programas de televisión, la vida privada. Y a mí me parece que el suicidio se ha impregnado de esa necesidad de espectacularidad, siendo el suicidio el acto más solitario posible. Así es. Por eso se le llama Es violencia. una despedida en público buscando quizás una denuncia, una notoriedad para no ser olvidado. ¿A quiénes están los que lo hacen de forma pública, llamando la atención? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque no es solamente voy a acabar con mi vida, yo quiero mandar un mensaje. Yo pienso, no sé si es deliberado ese mensaje, pero parece un tipo de inmolación. De hecho, lo que ocurrió en la oficina gubernamental fue una inmolación. Sí, pero también ha habido una de denuncia. puente, ha habido de elevados delante de todo el mundo, En todos los plazas. carros, en plazas, delante de todo el mundo, caminando y El comprando. factor imitación, ¿cómo se da? ¿Es por la cobertura de los medios de comunicación que influyen directamente en Sin esto? lugar a dudas, eso potencia en una persona que, hay que decir además que mucha gente acaba suicidándose, pero lo ha avisado, lo ha intentado, ha amenazado. Esa idea de que el suicida no avisa, ese mito hay que destruirlo. El suicida lo deja saber, quizás no de forma expresa, pero con señales indicios, muy da indicios. evidentes. Y aunque pensemos que estamos ante un manipulador, hay que hacer un operativo. Sea manipulador o no, a veces manipulando se llega a cometer el suicidio. A mí me llama mucho la atención este tema porque hay mucho tabú todavía con que las personas vayan a buscar asistencia donde profesionales de la salud mental y no identifican cuando una persona es depresiva. Tenemos la bipolaridad, por ejemplo, también ahora, que es una persona que puede estar muy bien, muy alegre. Eso nunca fue depresivo, fue muy alegre, pero interiormente estaba sufriendo Como el bastante. caso de Robbie Williams, Y no por estaba, ejemplo. exacto, y no Robbie estaba Williams. diagnosticado, probablemente no estaba diagnosticado y vemos cómo se suicida o se quitan la vida. ¿Cómo nosotros podemos desmitificar eso y llevar a la gente a que busque ayuda profesional? ¿Cuáles son las alarmas que se dan? Bueno, dentro de las alarmas que podemos ver en un paciente que puede ser un potencial suicida, están primeramente, como dijimos anteriormente, los trastornos del estado de ánimo. Pero ese paciente van a existir cambios
cambios importantes en su estilo de vida. Aquel paciente que salía todos los días, de repente ya no quiere salir, se encierra en la habitación, no quiere hablar, se aísla totalmente y toma una conducta totalmente diferente a la que tenía anteriormente. Si es en caso de un masculino, por lo general utilizan sustancias como el alcohol, y muchas veces dan señales no verbales como entregar pertenencias, despedirse de algunos seres queridos sin tener que decirlo expresamente, me voy a quitar la vida o me voy a suicidar. Entonces esos cambios que existen en estos pacientes tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces la forma de vestir, la forma de asearse, van descuidando todos los aspectos de su vida. El familiar que está en casa muchas veces no se da cuenta. Vivimos muy rápido, todo el mundo está pendiente a sus propias cosas y no nos damos cuenta a esos cambios. Hay una pregunta que voy a dejar antes de la pausa. Hay diferentes formas de cometer el suicidio, por supuesto, muchísimas. Pero a mí me parece o me llama la atención el que cuando se hace de forma pública, insisto, todavía no tuve esa respuesta, hay una intención. Más allá de solamente quitarme la vida, quiero hacer daño a alguien, quiero o mandar un mensaje a la sociedad, hacer una denuncia con lo que estoy haciendo, o quiero hacer daño, porque muchas veces el suicidio se hace provocado por la rabia y la desesperación, y como el caso del arquitecto, fue muy obvio, pero hay otros casos públicos también. De eso vamos a hablar, y vamos a hablar cómo deben los medios de comunicación enfocar esto para evitar la imitación en algo tan desastroso, aparte de, por supuesto, la salud pública, cómo está enfrentando esta sociedad. Y si es verdad que la sociedad y la forma en que estamos viviendo nos está llevando a la desesperación a tal grado de cometer un acto de suicidio. Cuando regresemos y sus comentarios para compartirlos en la mesa. El tema, suicidios ENM. Con esos comentarios esperamos y volvemos después de la pausa. Bueno, aquí estamos hablando de los suicidios que hemos visto en los últimos tiempos en forma pública, la mayor parte de ellos, por supuesto, para ser resaltados en los medios de comunicación y también en las redes sociales. ¿Cómo influye todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Si usted está sintonizando ahora, gracias por los comentarios que ya nos están mandando. Ronald Ronax LD, estoy en sintonía porque este tema debe de interesar a todos los dominicanos. Suicidios ENM es nuestro hashtag. Fanny Hinoa dice, se incuban factores sociales en aumento desmedido de suicidios en el país. Ya aclaramos que no ha habido un aumento desmedido, sino quizás la forma más pública, la agresividad pública. Y esto hace que parezcan más. Sheila Mordán dice, debe haber un protocolo periodístico para tratarlos, mientras más exposición, más ideas le dan a los depresivos. De eso estábamos hablando en la pausa, que en otros países, como en España, que tuve la experiencia de trabajar en la agencia EFE allá, como norma del medio, los suicidios no se cubrían, no eran noticia. El suicidio no es noticia para los medios españoles, salvo que sea una figura importante. Porque está la imitación sí, y las celebridades. Cuando tú me decías que en la pausa que cuando Robin Williams se suicidó, ejemplo, en el centro nosotros recibimos pacientes que decían, si él lo tenía todo, era millonario, famoso, y se mata, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es decir, fíjate el concepto, porque ¿qué es una figura pública? Una referencia. Exactamente, mucha gente dice, yo quiero ser como fulano está muy bien, está pegado, tiene cuarto. Se mató, entonces esta vida pero está aquí puñona, pero aquí se da algo peor, no es solamente que se cubre, es que se pone el cadáver de la persona, es que se pone a la persona colgada del árbol o a la persona el cuerpo en el, en el pavimento. Método que ha utilizado, sí, se el expone, método, exactamente. Y además las cartas, por ejemplo, detalles muy morbosos que se publican sobre todo en las redes, y los medios de comunicación se hacen eco de las redes, porque una vez están en las redes, muchas veces ellos no quieren dejar de presentar el caso con todos los detalles. ¿Es esto dañino? Y si pueden los medios, por el contrario, prevenir, ayudar en la prevención contra el suicidio, porque así dice la Organización Mundial de la Salud en un estudio recientemente publicado. Es que los medios de comunicación, nosotros que trabajamos en los medios, tenemos que saber que la gente está viéndonos, que creen lo que uno está diciendo. Entonces, tenemos que cuidar a la gente. Es que se está normalizando, no tan solo con el suicidio. A mí me da pena a veces, cuando yo veo las noticias,
que mientras más se vean las moscas arriba del cadáver, ¿y qué es esto? Tú dices, y el respeto a esa persona, su familia. ¿Qué elemento sociológico se puede identificar que ha hecho que nuestra sociedad asimile y apruebe este tipo de inconductas que se dan a través de los medios de comunicación? Eso que dice Ana, reportan cadáveres, aquí hay noticieros que reportan solamente la sangre, Sí. no importa que sean menores de edad, que estén mutilados los cuerpos, y en el caso del suicidio igual. Pero ¿Por qué? eso es un fenómeno Eso- global. ¿eh? Exacto. Sí, pero eso le hace un daño terrible a la sociedad porque va elevando lo que se llama los niveles de tolerancia. Normalizando, Exacto, Lo normaliza, la capacidad de asombro. Entonces, mientras los niveles de tolerancia de una sociedad en la conducta desviada van creciendo, entonces la cultura anómica se va profundizando más. ¿Cuáles son los Ese es el gran tipos peligro. de suicidio? Ustedes dijeron en la Exacto. pausa varios Fíjate, tipos y nos llamó mucho hay- la atención. Hay dos causas fundamentales para el suicidio, que es lo que se llaman los vínculos sociales. Y los vínculos sociales tienen dos ingredientes, que es la integración social y la regulación social. En el marco de esa tipología, Durkheim habla de 4 tipos. El suicidio egoísta, donde entonces la persona no tiene esa integración social y al no tenerla se va aislando en la soledad. Y el sujeto no encuentra apoyo de parte de la protección social de los seres humanos que lo rodean. Y entonces eso lo lleva a eso. Después tenemos el suicidio anómico, que es donde no hay regulación social. Y la persona entonces, merced a una desvalorización de la cultura social, se va alejando también y produce el suicidio. Se da donde hay crisis económica y turbulencia social. Ah, bueno, muy y- grande, exacto. Y luego viene lo que ¿El le pasó a altruista? David Rodríguez García, que es el suicidio altruista. ¿Qué significa? Altruista. Sí, altruista. el individuo Generoso. asumió así la obligación moral y la solidaridad para decir, me está pasando esto. Fíjense que él fue preconcebido. Claro, Él andaba con la carta diciendo quiénes eran los Listo. ladrones. Exacto. Es altruista, pero también es vengativo. No, No, es altruista y porque desesperado él también, un acto conmigo, Desesperado, Sí. pero también... No. Yo voy a dejar en evidencia lo que pasa aquí. conmigo esto no va a Exactamente. seguir pasando. Yo me voy a sacrificar por los Por Yo eso me es voy lo a que es una sacrificar. inmolación. Entonces, exacto. Entonces, Como una inmolación. su bienestar individual, él lo eleva por Sacrificó. encima, lo sacrifica por el bienestar social. Fíjense que ahora ya el CODI ha recibido más de 100. Que a propósito, mañana, Denuncias, mañana sí. en la Denuncias. mañana, cadena en No, contra. a las 4 de la cadena- tarde. Ah, en la tarde, a 4 de las la 4, tarde. cadena alrededor del hoy Pero soy. además, una sociedad enferma en la cultura de la complicidad y del miedo. Fíjate que un ingeniero que le estén haciendo esa extorsión no puede venir donde María Cela sin que María Cela se le vea el rostro y denunciar eso. No, porque esa ha sido toda la cultura de extorsión en Hoy Soy. Entonces tienen miedo porque no le van a dar más contratas. Con ese suicidio altruista, fíjate que mucho ya... desencadenado. Exacto, la vergüenza que le está dando. ¿Cómo a debe muchos de esos informar contratistas. el medio de comunicación? ¿Cómo debe? Es que, volvemos a lo mismo, ¿es posible que los últimos suicidios públicos que hemos visto hayan sido por imitación? Yo entiendo que sí. En parte sí, en parte sí. Quizás esas personas tenían la ideación suicida, ya sea porque tenían una enfermedad mental o ya sea porque estaban pasando por un estresor psicosocial importante. Pero si el paciente tiene la idea de suicidarse y de repente ve una noticia no limpia, no cuidada, donde se suicidó uno precipitándose de un 8º piso, pues le da la opción de que esa es la forma de él salir de ese problema, suicidarse de esa manera. Además, ese llamó tanto la atención, Cavada habló de él, Claro, Alicia habló de él, claro. el otro habló de él. Se hizo famoso. Eso influye. Exactamente. Sí, Claro que sí, famoso claro por que un sí. día. María aunque Cela, sea después de vivimos en muerto. una sociedad del espectáculo Llamar y es la un fenómeno atención. global. Ustedes decían, ¿por qué enseñamos la sangre? Hasta que esto no se ha vuelto espectáculo por estas personas que se suicidaron, no tenemos el tema en el tapete. Y ojalá esto sirva para evidenciar la falta de recursos que tenemos los que trabajamos en el sector privado y fundamentalmente los que trabajan en el sector público. Si tú quieres aislar a una persona que tiene ideación o amenaza o ha tenido ya un intento de suicidio por un trastorno de personalidad o una depresión, si tú no utilizas la red familiar para aislar y cuidar a ese paciente, tú te ves escaso de recursos. Entonces, aprovechemos, aunque suene mal, la coyuntura para modificar. Y de hecho, la ministra de Salud, celebrando el Día de la Salud Mental, empezó a hablar de modificaciones
en el sector de salud mental es urgente. Hay pocos psiquiatras. Actualmente tenemos algún programa de salud mental en República Dominicana. Tenemos, pero es deficiente. Los psicólogos están dentro de la seguridad social, los psicólogos muy pocos. dominicanos. Muy hay más psiquiatras que psicólogos, hay más muy psiquiatras pocos. que psicólogos igual, exacto. Pero hay pocas políticas para prevenir, no digo ya los suicidios, que es el caso extremo, incluso hasta la violencia intrafamiliar. Y cualquier trastorno. si tú no tienes recursos económicos para acceder al sector, Claro. a los servicios privados que son costosos. Cobertura de seguros médicos no cubren los psiquiatras. No los cubre, no no cubren lo los cubre. Y en psicólogos. estos casos, decía una de nuestras amigas, María Elena, Melen RD, en muchas ocasiones ofrecer una ayuda tardía no es ayuda. En estos casos, en los casos de una persona que tiene la tendencia a pensamientos suicidas, si eso llegó a establecerse en su subconsciente, se convierte en una obsesión. Así es. Y si llega la ayuda muy tarde, Así es. ya no sirve. Existe lo que se llama el delirio suicida, donde el paciente tiene la idea fija de que necesita quitarse la vida porque eso es una manera de salir del problema. Esa es la única solución. Cuando eso ocurre, si el paciente no busca la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra que medique a ese paciente y que le dedique la atención debida en una buena red primaria de apoyo, entonces el paciente se va a suicidar tarde o temprano. Pero si no lo fíjate hacen cómo ella lo con dice. casos físicos, si no lo hacen con problemas físicos, los médicos no le dedican quizás el tiempo, están desbordados o vamos a buscar cualquier pretexto. Imagínense con los problemas psicológicos o mentales. claro. o Pero ahí emocionales. entra algo Claro muy que importante y qué bueno, me encanta que la mesa haya sido de este tipo de profesionales, porque lamentable, a veces vemos como que no, un consejo es suficiente, yo no quiero, yo vine donde ti, Ana, pero yo no quiero un psiquiatra, un Sí. psiquiatra no, y el psicólogo sabe que en qué momento es necesaria la entrada de un psiquiatra y quitarse del medio, no, espérate. O tú- interactuar con el psiquiatra. Un ejemplo, que muchas veces nos ponen como que no nos llevamos bien con los psiquiatras. ¿Por qué no? Si nos llevamos bien, tenemos que trabajar de la mano. Claro, Entonces, claro. el psicólogo tiene que decir, es necesario en este momento, porque muchas veces vienen donde nosotros los psicólogos porque como que nos ven más románticos. Entonces, pero yo no quiero un psiquiatra, yo no quiero medicamento. Nuestro trabajo es ayudar a esa persona y a la familia a entender que esto es una situación, es como cualquier Extrema. tipo Claro. de situación, de cualquier enfermedad, y que es necesaria la entrada del psiquiatra porque peligra su Y vida. que hay mucha Claro más que sí. gente que ha tratado de suicidarse de lo que la gente se imagina. no, tú no te Gente puedes que tú imaginar. conoces, que tratas y que tienen una vida normal y que en un momento de su vida lo intentaron. Y que, y que lo piensa lo muchísimo. piensan, Y que lo piensa la Y mayoría. algo Incluso, muy María Cela. importante, Ajá. que no es Incluso. solamente social, sino también que hay un desequilibrio de neurotransmisores de bioquímica cerebral, que si ese paciente no se medica, No se no medica. va a salir de la situación. Decía Yavatar 07, a veces buscan ayuda y le ponen cita para un mes después. El sistema no ofrece ayuda, tardanza. Es cierto. O sea, Es en cierto. esos casos puede ser fatal. Tiene que haber un hospitales operativo de públicos. emergencia. Porque además, si tú medicas, la primera reacción al recuperar cierta capacidad motora es mayor el riesgo. Inmediatamente tú pones un antidepresivo, con lo cual tiene que haber un operativo que Trabajo. incluya a la familia, que incluya todas las redes sociales que se pueda. Así es, porque cuando el paciente está depresivo, empiezas a mejorar los síntomas, entonces existe el suicidio paradójico, que es cuando toma fuerza y dice, ya tengo la fuerza para hacerlo Ay, en Dios este mío. momento. Wow. Exacto. Eh, Que hay un dato Cándido. que no se registran en las estadísticas, es que aquí no se estudian los accidentes. Hay muchos accidentes que Provocados. realmente no son accidentes. Que son suicidios, provocados. Sí. Sí. Que a veces tú dices, pero ¿y cómo Y chocó? abuso de sustancias Sí, por claro. sobredosis, Y que tampoco personas- se ¿Cómo denuncia. chocó? Y personas que tienen Exacto. enfermedad como la diabetes y dejan Exacto. de tomarse los medicamentos. Ok, Sí. y lo último, los jóvenes. ¿Por qué el incremento en los jóvenes? ¿Es solo el asunto económico, la falta de oportunidades de futuro? Porque el joven tiene la vida por delante. Es más entendible muchas veces que una persona de 60 años, que le queda mucho menos tiempo, que a lo mejor está fracasado, que no ha logrado las cosas más importantes, piense en ello. Pero un chico de 20, una chica de 22, Acuérdate que de sí. 18. Sí, pero existe lo que llama el síndrome de la desesperanza aprendida, en el sentido en el que yo veo, y esta será mi vida en los próximos años. Entonces, esa desesperanza esperanza. aprendida. Exacto, entonces. Por eso es tan pierde importante el trabajar sentido, en el propósito de vida. Exacto, pierde el sentido. La doctora Por decía eso- algo fuera del aire, que era de que el 90% de las personas que toman la decisión de suicidarse no están en sus cabales. Exactamente, 90% aproximadamente, 80-90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental importante, y dentro de ello el trastorno depresivo mayor, pues lleva la mayor parte uso y abuso de sustancias Claro. como drogas Ok. y alcohol, entre otras. Bueno, para cerrar, a mí sí me gustaría un llamado a los medios de comunicación y a las
redes sociales, porque todo lo sensacionalista es lo que más tiene salida inmediatamente. Todo el mundo quiere comentar y todo el mundo. Tú decías que hubo un hashtag, yo me tiro. Terrible. Y tú, una Sí, cosa, después que se horrible. tiró el señor Una sátira horrible después de la situación de... yo me tiro y yo tú, me tiro y tú. una barbaridad, una Así es. irresponsabilidad. Tenemos que ser responsables a la hora de manejar Una las redes. frivolidad. Pero Una en el caso, frivolidad, una exacto. frivolidad. En el caso de los medios de comunicación, una recomendación, ¿qué es lo que no se debe hacer y qué podemos hacer para prevenir el suicidio? Yo pienso que no pueden visibilizarlo tanto. Fíjense que lo ponen en la primera página. Nunca en la primera imagen, página. no Hay poner países imagen. donde no se puede No, poner en no, primera no. página. No, donde no se publica y punto. Claro, pero si es Exacto. público Sí. o si es una figura pública, sí lo hacen, pero Exacto, nunca en la pero primera no. página. Porque hay gente que Ok. quieren ser, aún después de muerto, quieren ser un personaje. Claro, nunca los detalles Nunca, de exacto. cómo lo hizo. No, y en televisión es aún más terrible todavía. Porque la gente ve más televisión que lee periódicos. Y la República imagen es más Dominicana. impactante. La imagen es más impacta. impactante. Señores, hay una gran responsabilidad compartida entre nosotros, los que manejamos redes sociales, y los que hacemos o trabajamos en los medios de comunicación. No podemos llevarnos del impulso y del morbo porque no sabemos a quién le vamos a hacer daño con eso. Es un llamado de atención que esta mesa quiere dejar, no solamente en la familia, no solamente en las políticas de salud en nuestro país, que son tan urgentes, así como otro tipo de salud, la salud mental y emocional es igual de urgente, sino en los medios de comunicación, porque todo esto que hemos visto últimamente y que nos ha llamado tanto la atención tiene un componente de imitación, producto de lo que se ha visto a través de los medios de comunicación. Vamos a tratar en este sentido de ser muy cuidadosos a la hora de manejar una noticia como esta. Y a ustedes muchas gracias por Gracias haber a ti, mujer. participado en nuestra mesa. En el próximo bloque, dos artistas maravillosos que van a compartir con Farid y conmigo, Pavel Núñez y Fernando Osorio. Y este sí que es un compositor muy conocido. Usted se va a sorprender con las canciones tan famosas que ha escrito este hombre y ese dúo maravilloso que van a hacer para todos nosotros. Ya regresamos.